El origen del Padre Nuestro, la oración que cambió la historia. En los polvorientos caminos de Judea, donde las multitudes seguían a Jesús en busca de esperanza, se encontraban sus discípulos, quienes lo observaban con admiración y asombro. Día tras día, veían cómo se apartaba en silencio para orar, buscando la comunión con el Padre Celestial. Uno de ellos, Juan, quien había crecido aprendiendo las oraciones tradicionales en la sinagoga, sintió una inquietud en su corazón. A diferencia de los fariseos que recitaban largos rezos en público para ser vistos por los demás, Jesús hablaba con Dios con una cercanía y confianza que ninguno de ellos había experimentado antes. Maestro, dijo finalmente Pedro, quien también había estado meditando en ello, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Jesús los miró con ternura. Sabía que no solo querían aprender palabras, sino que anhelaban comprender el verdadero significado de la oración. Entonces, se sentó con ellos bajo la sombra de un olivo, con una voz serena, comenzó a revelarles la oración que transformaría la relación de la humanidad con Dios. Los discípulos se sentaron en círculo alrededor de Jesús, atentos a cada una de sus palabras. Él hizo una breve pausa, como si quisiera que comprendieran la importancia de lo que estaba a punto de enseñarles. Luego, con voz serena y llena de amor, pronunció las primeras palabras. Cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Los discípulos se miraron entre sí. Llamar a Dios, Padre, no era algo común entre los fariseos y maestros de la ley. Para ellos, Dios era el Altísimo, el Todopoderoso, aquel que debía ser temido y reverenciado. Pero Jesús les mostraba algo diferente, un Dios cercano, un Padre amoroso que los cuidaba y escuchaba. Dios no es un juez distante, continuó Jesús, sino un Padre que los ama con ternura infinita. Su nombre es santo, y en la oración, lo primero que hacemos es reconocer su grandeza y pureza. Los discípulos asintieron, reflexionando sobre aquellas palabras. Jesús prosiguió: Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Un silencio reverente envolvió el grupo. Aquella petición no se trataba de deseos personales, sino de pedir que el reinado de Dios se estableciera en el mundo, que su justicia y amor transformaran la vida de todos. Cuando oran así, explicó Jesús, están pidiendo que el mundo sea como Dios lo ha soñado. No se trata de lo que queremos, sino de que su voluntad perfecta se cumpla. Los discípulos escuchaban con atención, sintiendo como sus corazones ardían con una nueva comprensión. Jesús hizo una pausa, permitiendo que sus discípulos asimilaran cada palabra. Luego, continuó con suavidad: El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Los discípulos intercambiaron miradas. Muchos de ellos eran pescadores y jornaleros que trabajaban día a día para llevar alimento a sus familias. Jesús les estaba enseñando a confiar en Dios como el proveedor de todo lo necesario. El Padre conoce sus necesidades antes de que se las pidan, dijo Jesús con una sonrisa. No se preocupen por el mañana, sino confíen en que Él proveerá lo que necesitan hoy. Algunos de los discípulos recordaron cómo Dios había dado maná a los israelitas en el desierto, día tras día. Ahora comprendían que debían depender de Dios con esa misma fe. Jesús prosiguió: Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquellas palabras causaron un leve murmullo entre ellos. Perdonar no era fácil. La ley de Moisés hablaba de justicia, pero Jesús estaba llamándolos a algo mayor, el perdón sincero y desinteresado. El Padre es misericordioso, explicó Jesús, y así como Él los perdona, ustedes deben perdonar a los demás. No pueden acercarse a Dios con un corazón lleno de rencor. Los discípulos reflexionaron en silencio. Recordaron momentos en los que habían guardado resentimiento, pero ahora entendían que el verdadero camino a la paz estaba en el perdón. Jesús los miró con ternura y continuó con la última parte de la oración. Jesús observó a sus discípulos, notando en sus rostros la lucha interna entre la justicia que el mundo les enseñaba y el perdón que Dios les pedía.
Entonces, con paciencia infinita, prosiguió. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Un viento suave sopló entre los olivos, y los discípulos sintieron la profundidad de aquellas palabras. Vivían en un mundo lleno de desafíos, donde la tentación de hacer el mal estaba siempre presente. Pero Jesús les enseñaba a pedir la ayuda del Padre para mantenerse firmes. El enemigo busca desviar sus corazones, explicó Jesús, pero el Padre es su refugio. No caminen solos, sino pídanle a Él que los guíe y los libre de todo mal. Los discípulos asintieron, recordando momentos en los que habían caído en la duda, el miedo o la ira. Ahora comprendían que no debían confiar solo en su propia fuerza, sino en Dios. Jesús tomó aire y concluyó la oración con solemnidad. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un profundo silencio llenó el lugar. Aquellas palabras no solo eran una oración, sino una declaración de fe. Todo pertenecía a Dios, el reino, el poder y la gloria eterna. Jesús miró a sus discípulos con amor. Cuando oren así, no lo hagan con vanas repeticiones como los fariseos, les dijo. No se trata de muchas palabras, sino de un corazón sincero. Los discípulos sintieron algo distinto en su interior. No habían aprendido solo una oración, sino la manera de acercarse a Dios como un Padre amoroso. El silencio entre los discípulos se prolongó mientras meditaban en cada palabra que Jesús les había enseñado. No era solo una oración, era una nueva manera de relacionarse con Dios. Finalmente, Tomás rompió el silencio con una pregunta que muchos llevaban en su corazón. Maestro, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios nos escucha? A veces oramos y no vemos respuestas inmediatas. Jesús sonrió con ternura y les dijo: piensen en un Padre terrenal. Si su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? Si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Los discípulos negaron con la cabeza. Si ustedes, siendo imperfectos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará buenas cosas a quienes le pidan con fe. Los rostros de los discípulos se iluminaron al comprender la profundidad de sus palabras. Dios no solo escuchaba, sino que respondía con amor y sabiduría. Jesús se levantó y señaló el horizonte. Orar no es solo pedir, continuó. Es confiar, es entregar sus vidas en las manos del Padre. A veces no recibirán lo que piden, porque el Padre sabe lo que es mejor para ustedes. Los discípulos lo miraban con admiración. Sentían que aquella oración no solo cambiaría sus vidas, sino la vida de quienes la recitaran con fe. Jesús comenzó a caminar lentamente, invitándolos a seguirle. Vengan, les dijo, porque el reino de Dios no es solo palabras, sino acción. Los discípulos se pusieron de pie, sabiendo que lo que acababan de aprender debía ser compartido con el mundo. Los discípulos siguieron a Jesús por los senderos polvorientos de Judea, meditando en la oración que acababan de aprender. En su caminar, llegaron a una aldea donde la gente se congregaba, esperando escuchar al Maestro. Entre la multitud, un anciano con el rostro arrugado por los años se acercó con dificultad, arrodillándose, dijo: Señor, he orado toda mi vida, pero siento que Dios no me escucha. Mi familia se ha ido, mi fuerza me abandona, y mi corazón está cargado de tristeza. ¿De qué sirve la oración si no cambia mi dolor? Jesús se inclinó y tomó las manos del anciano con ternura. La oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia el corazón de quien ora. El anciano alzó la vista, con los ojos humedecidos. Dios nunca está lejos, continuó Jesús. Cuando dices, Padre nuestro, reconoces que no estás solo, que eres parte de su familia, que Él te sostiene incluso en los momentos más oscuros. El anciano asintió lentamente, sintiendo una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Los discípulos observaban en silencio. Comprendían que la oración no era solo palabras, sino un lazo real con Dios, una fuente de fortaleza en medio de la prueba.
Jesús ayudó al anciano a ponerse de pie y miró a la multitud. No se aferren a sus preocupaciones como si no tuvieran un Padre Celestial, les dijo. Oren con fe, y aunque la respuesta no llegue de inmediato, su corazón será transformado. Las palabras de Jesús resonaron en los corazones de quienes lo escuchaban. La oración que les había enseñado no solo era una guía, sino un camino hacia una vida llena de confianza en Dios. El anciano, con lágrimas en los ojos, se llevó una mano al pecho y asintió con gratitud. Gracias, Maestro. Hoy entiendo que Dios siempre me ha escuchado, aunque no haya visto las respuestas como esperaba. Jesús sonrió y lo bendijo con un gesto de su mano. Luego, volvió su mirada a la multitud y continuó enseñando. Cuando oren, no se enfoquen solo en lo que necesitan, sino en confiar en que el Padre siempre cuida de ustedes. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será dado. Pedro, que había estado reflexionando, se acercó y preguntó: Señor, ¿y qué pasa si alguien ora con fe, pero aún así enfrenta sufrimientos y pruebas? Jesús miró a su discípulo con sabiduría y respondió: Dios no siempre quita las pruebas, pero sí fortalece a quienes confían en Él. A veces, la respuesta a la oración no es cambiar la situación, sino cambiar a la persona que ora. La multitud quedó en profundo silencio, asimilando sus palabras. Entonces, Jesús concluyó con una advertencia amorosa. No usen esta oración como una repetición vacía. No es un conjuro ni una fórmula mágica. Es una guía para acercarse al Padre con un corazón sincero. Los discípulos comprendieron que aquella oración debía ser vivida, no solo recitada. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. La gente se retiraba en paz, sintiendo que sus corazones habían sido tocados por una verdad profunda. Jesús se quedó en el lugar, observando a sus discípulos, quienes ahora entendían que la oración era más que palabras, era una relación viva con Dios. Cuando la multitud se dispersó, los discípulos permanecieron junto a Jesús. El viento fresco de la tarde acariciaba sus rostros, y en sus corazones ardía una nueva comprensión. Santiago rompió el silencio con una pregunta sincera. Maestro, si esta oración es tan poderosa, ¿cómo podemos asegurarnos de nunca olvidarla? Jesús los miró con ternura y señaló el cielo estrellado que comenzaba a aparecer. No la memoricen solo con la mente, sino con el corazón. Cada vez que hablen con el Padre, háganlo con humildad y confianza. Recuerden que Él siempre escucha. Los discípulos asintieron. Sabían que aquella enseñanza los acompañaría para siempre. Más tarde, cuando Jesús se apartó para orar en silencio, sus discípulos lo observaron desde la distancia. Ahora comprendían que la oración no era solo una práctica religiosa, sino el latido mismo de una vida entregada a Dios. Con el tiempo, compartirían aquella oración con todos los que conocieran. Se transmitiría de generación en generación, cruzaría océanos, atravesaría siglos y llegaría a los corazones de millones de personas en el mundo entero. La oración que comenzó en los labios de Jesús seguiría viva para siempre, transformando almas, sanando corazones y recordando a la humanidad que Dios es un Padre amoroso que nunca deja de escuchar.